Han existido diversos conocimientos que nos muestran formas de poder reconocer la conciencia, o por lo menos la manera de recobrarla. Todo esto porque también se ha comprendido a la conciencia como una forma de dominio y autocontrol. Y aunque de cierta forma esto es así, no debemos olvidar que más allá de una idea abstracta y metafórica, la conciencia es la presencia yo soy en sí mismo. En este momento, en este lugar, en este tiempo, es la presencia personal de la divinidad en el momento presente. Una de las formas más comunes que hemos escuchado de recobrar el control y el dominio sobre sí mismo es a través de la respiración, una técnica milenaria, específicamente la respiración controlada, lo cual se traduce como una respiración consciente, esta siendo una de las principales técnicas usadas en la meditación. Aunque esta visión no es del todo equívoca, debemos comprender que esto no se trata de una técnica espiritual, sino primeramente de un mecanismo, el cual, comprendiendo su funcionamiento, nos haremos entendidos de la causa y posteriormente del efecto que nos otorga practicar algo como esto. Esto quiere decir que no basta solo con practicar la respiración controlada y listo, sino que es necesario comprender cuáles son los atributos que esto desencadena en nosotros, cuáles son esos procesos mentales y emocionales que se desarrollan en el interior, para así lograr una interiorización de lo que estamos haciendo. Y mejor aún, estemos seguros y con conciencia de qué es lo que estamos haciendo, por qué y para qué. Esto lo digo principalmente porque hay muchas personas que practican diversas técnicas sin apenas llegar a entender su funcionamiento. Y ya sabes que todo puede convertirse en una simple rutina, ritual, costumbre, y peor aún, una gran superstición, que lo único que provoca es que el ser humano caiga en el tradicional error de practicar una y otra cosa distinta porque piensa que no obtiene resultados. Y en muchos casos se la pasa probando de técnica en técnica, ritual en ritual, y al final de todo ni siquiera llega a entender profundamente qué es lo que está haciendo. Aunque el ejercicio de la respiración es bastante importante, si se comprende y se hace correctamente, debes comprender que no es la forma más directa de reconocer la conciencia de una forma real, sino más bien de una forma práctica. Entendamos entonces que existen tres niveles de conocimiento: uno intelectual, uno práctico y finalmente uno real. Siendo el intelectual la información que se percibe con un conocimiento determinado, que puede contener datos que eleven el entendimiento sobre algo. Sin embargo, esto no quiere decir que se pueda experimentar ese algo, o que se compenetre consigo mismo en profundidad. En segundo lugar, tenemos el conocimiento práctico, que sería el entendimiento puesto por obra sobre un tema determinado. Es decir, lo que podemos realizar con base a eso que hemos aprendido. Y el ejemplo más claro de esto es lo que hemos dicho anteriormente acerca de las técnicas espirituales, entre otras cosas. Que se ponga en práctica un conocimiento o entendimiento espiritual no significa que se comprenda en su profundidad. Y aunque sí es un estado experimental del conocimiento, que es mucho más profundo que el anterior, que es solo intelectual, es necesario comprender que no es lo mismo obrar y experimentar que reconocer. Finalmente, en el tercer punto, tenemos el nivel de conocimiento real, el cual la forma más fácil de entender su significado es a través del reconocimiento, es decir, que el conocimiento real se expresa o adquiere por medio del reconocimiento. Entonces comprendamos que el proceso sería el siguiente. Primero, recibimos conocimiento de forma intelectual. Segundo, experimentamos ese conocimiento aprendido a través de una técnica o vivencia normal o sobrenatural. Tercero,
Reconocemos ese conocimiento intelectual y experimentado en nosotros mismos como una verdad profunda. Para dar un poco de profundidad a este campo, debemos entender que el reconocer es la parte más fundamental en el campo de la sabiduría, puesto que si no hay reconocimiento, el conocimiento adquirido solo quedará almacenado en la mente humana como un recuerdo informativo, pero su poder no irá más allá, como lo que pasa con mucha de la información constante que se almacena en la mente. Por entenderlo de una forma coloquial, es como si tu mente archivara esa información en sus bodegas abandonadas y, aunque esta información o conocimiento espiritual se recuerde o se tenga presente, no sería relevante para sí mismo en realidad. Esto lo que provoca es que no pueda cambiar, transformar o simplemente aplicar y vivir ese conocimiento elevado que has recibido. El momento del reconocimiento es tan simple que pareciera imposible, pues el momento donde se ha recibido el conocimiento y se ha experimentado, llega el turno de ser aceptado. Y esto se logra identificando ese conocimiento que has adquirido en ti mismo, relacionar y compenetrar lo que tú eres con ese conocimiento, para que pase a ser parte propia de ti y no solo una información más. Si por ejemplo el conocimiento que has recibido es amar profunda e incondicionalmente, primero lo recibes en tu intelecto, luego experimentas por un día amar a todos sin excepciones y analizas esa experiencia. Finalmente, si te identificas plenamente con dicha experiencia, te compenetrarás con ella y así pasarás a ser uno solo con ese conocimiento. Ya no amarás profunda e incondicionalmente por un día, sino que lo harás todos los días porque ahora eso es lo que eres. Es como ver una camiseta bonita en el mercado. La compras y te la pruebas. Finalmente dices, definitivamente esta será mi camiseta favorita y la usaré de aquí en adelante. Bien, creo que has comprendido bien esta parte. Es necesario, ya que finalmente te mostraré cuál es la forma más directa de reconocer la conciencia. Y como vimos anteriormente, la respiración es una fuerte señal de autodominio. Esto sería más enfocado en el campo experimental. Entonces, cuando entendemos que la elección es la mejor forma de reconocer la conciencia en sí mismo, lograremos ver realmente esa idea abstracta y metafórica que por mucho tiempo se nos ha inculcado. Dirás, ¿entonces la mejor forma directa de reconocer la conciencia real es con la elección? Yo te respondo que sí, definitivamente, pero déjame darte unos cuantos detalles acerca de esto. Y es que cuando hablamos de la elección nos referimos exactamente a esa capacidad de elegir. Ejemplo, enfoca tu atención y hagamos un breve experimento para que lo comprendas. En este momento imagina una manzana roja. Puedes verla en tu mente, ¿verdad? En el momento que ves la manzana, déjame preguntarte, ¿quién eres tú? ¿La manzana? ¿O acaso el pensamiento que da forma a la manzana? ¿O será la mente que imagina a la manzana? Claramente no es ninguna de las anteriores, puesto que tú eres la presencia indivisible que observa la manzana. Es decir, que tú eres quien observa la manzana en tu mente. La manzana es tu pensamiento, es tu creación. La mente es tu herramienta magistral con la cual creas la realidad, y el que observa estas cosas, la presencia que es testigo de todo esto, es tu conciencia, o sea, tú mismo. Por lo tanto, ahora sabes que en cada momento que practicas el mecanismo de la elección, podrás reconocer de manera real y presente quién es la conciencia. El que tiene la capacidad de escoger es la conciencia, pues es la presencia interior que observa y es testigo de lo que se forma en sí mismo. Esa es la libertad según su estado, puesto que no está definida por pensamiento, sino que es quien escoge el pensamiento.
no puede ser observada puesto que la conciencia es el observador. En cada momento que tienes la oportunidad de elegir, empezarás a reconocer quién eres en realidad. No eres las opciones, sino quien ve las opciones. La conciencia es la presencia de tu yo en ti mismo. Por eso, ni los pensamientos ni nada puede definirnos en realidad. Somos libres, pero es la humanidad la que ha pensado que estamos regidos de alguna manera y se identifica con sus pensamientos y con la ilusión de la materia. Es aquí donde empezamos a comprender la naturaleza de la palabra yo soy. Así, sin terminar, porque al decir yo soy, nos estamos refiriendo a esa presencia del yo en mí, que observa la existencia a través del cuerpo, sin definición, puesto que es ella quien define todo, sin limitación, pues es ella la que permite la limitación del pensamiento en la mente. Con esto, nos damos cuenta que la mente puede ser influenciada con energías de baja vibración para llevar al ser humano a actuar mal. Sin embargo, siempre es la conciencia quien da la aprobación para que esto sea aceptado. Esto siempre es así. Por eso en realidad ningún enemigo o ente maligno puede obligarte a nada. Solo puede tentarte, pero nunca someterte. Esto lo han creído por mucho tiempo. Y esto no les permite a los seres humanos hacerse cargo de sí mismos y gobernar sobre sí mismos, sino que descargan la responsabilidad de sí mismos en otras entidades físicas o sobrenaturales. Cuando comprendes que eres tú, conciencia, quien puede decidir, te das cuenta que tienes el control y asimismo empezarás a transformarte paulatinamente, recordando siempre que eres el observador de ti mismo y de todo lo que existe. Tu conciencia está aquí y ahora puedes dejar de verla como una idea abstracta y metafórica y empezar a relacionarte con ella, o sea, contigo mismo, de una forma natural. Con este mecanismo que te he mostrado sobre el poder de la elección, podrás empezar a ponerlo en práctica y así reconocer y entender que yo soy, que tú eres, que todos somos.